Voz en Movimiento es un espacio donde puedes escribir la mejor versión de ti, creado a través de música, poesía y reportajes de cómo los seres humanos nos reconstruimos a nosotros mismos cada día. Escucha un nuevo podcast cada miércoles con la licenciada Solcamiri Santiago Añorbe y redescubre un poco más de ti a través de 1000% Radio Player, vibrando contigo. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás hoy? Nuevamente aquí transmitiendo para ti con toda nuestra disposición, con todo nuestro cariño. Estás en tu programa Voz en Movimiento. Acuérdate que es un espacio creado para ti, donde tú puedes crear la mejor versión de ti. Y para lograrlo, el día de hoy voy a traerte un podcast sumamente especial. Tiene mucha carga emotiva y muy significativa también. Mi nombre es Solcamiri Santiago Añorbe y espero que nos acompañes no solamente ahorita, no solamente en este día, sino que nos acompañes también en tu página de 1000% Radio. Visítanos, tenemos diferentes programas y entre ellos está Voz en Movimiento. El día de hoy, la intención de poder acercarme a ti es precisamente en compartirte una experiencia, pero sobre todo también compartirte un conocimiento y que además tanto tú como yo podamos construir juntos un nuevo saber que nos impulse también a crecimiento. El podcast que te voy a mostrar y te voy a presentar el día de hoy, a través de imágenes, palabras, a través de mucho movimiento, se llama 2 ingredientes para el alma. 2 ingredientes para el alma. Algunas palabras que escribí para el día de hoy para poder compartirte comienzan así. Dentro de nosotros existe una riqueza inquebrantable e insustituible, que es el amor a la vida. El poder de incrementar la alegría, el encuentro con nuestra tranquilidad y felicidad. Disponemos de una mente, un alma, de emociones, sentimientos, decisiones y acciones para construir quiénes somos y un propósito que nos guía en cada día de nuestro vivir. Voy a comenzar a compartirte un proverbio que encontré, en la parte bíblica, y tiene que ver con Proverbios, es 27:19, donde dice una frase muy hermosa, en lo personal me motivó para crear este podcast, que empieza así. Como el agua refleja el rostro, el corazón refleja a la persona. Y precisamente te lo comparto porque aquí en tu programa estamos, no sé si llamarlo quizás de luto, quizás de fiesta, quizás de simplemente reflexión, pero este podcast lo pensé en función de que te platico, hace unos cuantos días estuve en el estado de Oaxaca, precisamente porque tuvimos el fallecimiento de mi abuelita, ¿no? Mi abuelita materna. Y fíjate que fue una experiencia bien, pues muy rara porque quizás sobrepasó mi entendimiento en algún momento.
Y era porque al momento de estar ahí y estar presenciando quizás toda la ceremonia que se hace culturalmente hablando, me percaté de una cuestión que a lo mejor en algún momento de mi vida no me hubiera percatado. Simplemente en esta ocasión comencé a observar toda la quizás riqueza o abundancia que había alrededor, aún fuera una ceremonia pues no tan grata, porque sí se siente triste el hecho de recibir una ausencia de una persona que amas. Sin embargo, cuando estaba ahí me puse a observar muchísimos aspectos. La cantidad de personas que visitaban, la cantidad de calidez que había entre esas personas que en algún momento pues van a extrañar al difunto. Sin embargo, también me di cuenta de la cantidad de regalos que hubo. Y esto me puso en una situación como de reflexión mucho más profunda, más allá de una tristeza, un desencanto, un desconsuelo, un espacio de soledad, porque a veces se experimenta también eso. Me puse a reflexionar con respecto a dos legados que en algún momento mis abuelos, que en paz descansan ya, me han heredado, quizás sin darme cuenta, pero que al final cuando me pongo a reflexionar muchas cosas es cuando surge precisamente ese conocimiento, ¿no? Ese conocimiento que a veces se cuela entre las venas, entre el entendimiento, y ni nos piden permiso los abuelos, ¿no? Ahí te va, simplemente dicen, ahí te va mi conocimiento, ¿no? Y empieza uno a crecer con todo ese conocimiento, ese bagaje cultural, y no te das cuenta en qué momento ya está tatuado en ti. Y precisamente uno de los valores y te lo manejo como 2 ingredientes para el alma, el primero es la creatividad y el segundo que vamos a hablar es la espontaneidad. Pocas veces nos ponemos a reflexionar como valores importantes para nuestra vida. Estas dos, precisamente te lo platico. ¿Por qué toda esta historia de mis abuelos o a qué vamos con todo esto? Pues porque yo soy, creo que una nieta más, que en algún momento me puse a valorar todo aquello que mis abuelos me dejaban como seres humanos, no solamente a mí, sino a muchas personas que pude tener el privilegio de ver que ayudaron, ¿no? Desde muy jóvenes, desde solamente como apoyo económico, a lo mejor en algún momento, apoyo moral, darle de comer a una persona que no tenía, o sea, cosas que al final también ellos estaban en una cultura de un servicio, ¿no? En algún momento también en otros podcasts te he manejado toda la parte de la cultura del servicio, pero precisamente ellos en algún momento, cuando tú dialogabas con ellos, cuando tú estabas en sintonía con ellos, en una plática, en una conversación, estar compartiendo en algún tipo de evento social, te dabas cuenta de la calidez y del humor que en algún momento ellos tenían. Y me nació precisamente hablar el día de hoy de esa parte de la espontaneidad, porque a veces poco se toma en cuenta más en la cultura artística, en el teatro, en la historia de la danza, en el movimiento, en otras cosas más artísticas, y la espontaneidad realmente surge en un espacio completamente común. Puede ser en un diálogo, puede ser en un espacio contigo mismo, puede ser en una fiesta con amistades. La espontaneidad es un concepto que en todos lados cabe y en todos lados se encuentra. El punto es que necesitamos tener ojos que sean capaces de percibirlo. Fíjate, precisamente estos dos conceptos nos permiten transformar toda la percepción que tenemos de nuestro entorno. Por ejemplo, dónde nos encontramos, aprender a solucionar conflictos. La creatividad es la base para poder solucionar conflictos a los que muchas veces nos llegamos a enfrentar. A veces encontrar nuevas formas de cómo nos comunicamos con los demás. En sí, realmente son valores que permiten crear sentimientos. En mi caso, bueno, te puedo compartir sentimientos de plenitud y satisfacción en nuestras vidas. Claro, evidentemente, la espontaneidad y como cualquier valor requerimos encauzarlo. Sin embargo, creo que la espontaneidad refleja un espíritu de libertad y una capacidad también de observar con mayor reflexión, con mayor profundidad. Y precisamente, como te decía, elegí este podcast. Demasiada alegría tenía al momento de estarlo creando. Honestamente fue así como, ay, sí, voy a hablar de esto y de esto y de esto. Y bueno, espero que te guste y arrancamos entonces con toda la parte importante.
has estado, no sé, puede ser en Navidad, en reuniones de cada domingo, en un miércoles por la tarde o en un desayuno, no sé, no hay hora quizás, pero ¿alguna vez has estado con familiares, amigos o conocidos que suelen ser muy creativos y espontáneos? No sé, a lo mejor, ¿tú te das cuenta cuando existen estas dos cosas? Fíjate, la verdad es que yo sí, no te voy a presumir mucho, pero en algún momento sí me he dado cuenta que hay una gran diferencia cuando te juntas con personas que desarrollan su creatividad y con personas que a lo mejor en algún momento quizás reprimen o quizás simplemente ignoran este tipo de concepción. Precisamente la espontaneidad es un valor y es muy interesante comenzar a platicar de él, porque nos permite lograr muchas metas en el ámbito social y también en la interacción con otros. A veces la timidez, a veces ese tipo de cosas es porque no permitimos que surja este valor de la espontaneidad. En el hombre, lo que procede de un impulso interior, la espontaneidad es eso, como algo que no vemos, pero que de repente es como una fuente que así aparece y entonces lanzas un comentario o realizas una acción. Eso es la espontaneidad, algo que no se ve, pero que sí se siente. Y la única persona que lo siente es precisamente la persona que lo emite. Es una cualidad de aquello que se caracteriza por ser completo y totalmente como fugaz, como que se aparece y desaparece en un momento. Es algo natural, lo que sí es que es muy sincero y se le designa a eso espontaneidad. Precisamente una de las frases, leyendo ya precisamente para poder preparar este podcast para ti, encontré una frase muy interesante en una tesis de una licenciada precisamente que hablaba de creatividad y espontaneidad, y decía que el hombre más creativo, cuando no se dedica a afirmar, repetir o imitar, es cuando da algo de sí mismo. Entonces fíjate, nos estamos metiendo quizás en un campo mucho más interesante. La espontaneidad y la creatividad son algo más allá de lo que ya conoces, algo más allá de las reglas, de las normas, algo más allá de algo que imitas. Es algo que realmente requiere que salga de ti. Es algo quizás que en algún momento vamos a ir viendo, te hace trabajar tanto en tu mente como en tu sensación el valor de la autenticidad. Precisamente a la palabra de espontaneidad la podemos aplicar en relación a hechos, a acontecimientos que se destacan por producirse de modo como muy natural, hipernatural, así de repente se hacen un diálogo y ¡pum! Aparece, y hasta a veces detona alegría. No sé si alguna vez te has fijado, detona alegría, detona confianza, detona como tranquilidad, como serenidad. Y fíjate que es un valor que a veces lo dejamos a un lado, estamos a veces tan inmersos en una rutina, que si el trabajo, que si los hijos, que si los hermanos, que si la familia, que si los domingos en la iglesia, que si esto, que si... Entonces a veces es tan rutinario todo que dejamos a un lado ese valor de la espontaneidad. Y precisamente una de las cosas es que nos ayuda a reflexionar acerca de la capacidad que reconocemos en nosotros mismos. Imagínate, es como un autorreconocimiento de sentir lo que está adentro y lo que podemos aportar para afuera de nosotros mismos. La espontaneidad es algo completamente interno y tiene que ver precisamente con tu capacidad de juicio, con tu capacidad de observación, con tu capacidad de escucha. Hay muchas cosas que envuelven la espontaneidad o actos espontáneos. Una de las cosas también es que es una característica de acciones. No requiere motivos razonables a veces, ¿eh? Realmente a veces es necesario perder, y lo vamos a ver más adelante en el podcast, perder el miedo al ridículo. Porque muchas veces por ese miedo nos detenemos. Entonces no nos dejamos ser, no nos dejamos sentir, no nos dejamos percibir, no nos dejamos, nos ponemos como trabas. Como, ¿qué van a decir si digo esto? Entonces realmente estamos ahí matando nuestra espontaneidad. Entonces una de las cosas en este programa que te invito es eso. Yo te platico de esto porque, por ejemplo, cuando platicaba con mi abuelo, me acuerdo mucho que de repente estábamos platicando y de repente sacaba cada sarcasmo fino. Por ejemplo, el sarcasmo tiene una dosis de espontaneidad, porque no cabe en otro lado más que en el mismo momento en que comentas. Y ya, es fugaz, se desaparece. Y yo digo sarcasmo fino porque quizás no era la intención totalmente de destruir a alguien, pero eran a veces cosas que te arrancan una sonrisa, te dan una carcajada. Bueno, son cosas que al final fluyen y que además generan un nivel de conexión más profundo con las personas que te rodean. Entonces, no siempre requerimos razonar las cosas para ser espontáneos. Muchas veces de la espontaneidad misma sale las cosas más razonables.
A veces es la espontaneidad la que aparece y después cuando lo razonamos, reaccionamos y entendemos el porqué de eso que apareció. Como te decía, puede ser un comentario, puede ser en una calle que vas caminando y de repente, ¡pum!, se te prendió el foco y hiciste otra cosa, aprovechaste tu tiempo en otra cosa. Son como momentos de intuición. Vamos a ir manejándolo también así. Precisamente, bueno, ¿por qué hablar de la espontaneidad y la creatividad? Desde mi creencia y desde lo que te puedo compartir y que estuve leyendo también, van muy ligadas, van muy de la mano. La creatividad te permite, es como la suma o el resultado de la suma de momentos espontáneos. Entonces, la creatividad es una forma muy alta de la inteligencia. Es un nivel de inteligencia superior, porque precisamente te exige, una persona que trabaja con su creatividad, que la desarrolla, te exige salir del parámetro común. Y por tanto te saca de una zona cómoda de pensamiento o de acciones o de emociones también. Entonces precisamente la creatividad es un estado indefinido, es un estado latente. Se define simplemente en concreto a través de proporcionar respuestas adecuadas a nuevas situaciones o respuestas a las nuevas situaciones ya vividas. Para ser creativo se requiere un nivel también de razonamiento, de sensibilidad. Y precisamente en todo acto creativo se encuentra un grado máximo o un grado poco de un ser evolucionado. Podemos hablar de una evolución en el sentido de un nivel de conciencia. Cuando te das cuenta de las cosas, puedes generar o proponer algo nuevo. Pero mientras no te das cuenta de cómo son las cosas, ni propones, ni entiendes, ni nada. O sea, digamos que nuestro nivel mental se queda quieto. No hay como un análisis como superior hacia algo. Por ejemplo, cuando te piden, tienes que hacer un proyecto nuevo o innovador o esto, la creatividad lo aplicas automáticamente. Primero conoces qué hay, ¿no? Primero sabes con lo que cuentas, los recursos con los que tienes. Y después de eso, entonces dices, bueno, esto me funciona, esto no me funciona. ¿Y por qué no hacemos entonces esto? Y entonces surge la proposición o la propuesta. Precisamente el pensamiento creativo es la capacidad de ir viendo más allá de cualquier situación. Y sobre todo también la creatividad te permite generar unión en cosas que tú observas. La creatividad está en todos lados, la espontaneidad también. Puedes estar tú en un diálogo con una persona y de repente tu misma propuesta o tu mismo responder hacia aquello que escuchas en el diálogo va con dosis de creatividad y espontaneidad. Pero a veces es algo como tan fugaz que ni siquiera lo logramos percibir o ni siquiera lo reflexionamos. Precisamente el podcast es para que te des cuenta que son dos grandes recetas, o bueno, son dos grandes ingredientes para esa gran receta de la vida. Y otra de las cosas que te voy a compartir es que el acto creativo no es solo el genio de cada persona. Hay un autor que se apellida Moreno, que lo investigué o lo estaba encontrando en páginas con respecto a lo que es psicodrama, ya metiéndonos en la parte terapéutica y en la parte también del teatro, técnicas de teatro y demás. En esta parte dice que la creatividad y la espontaneidad te llevan a un crecimiento del individuo y de la sociedad, y que el futuro de una cultura precisamente depende de la creatividad de la humanidad. Fíjate qué hermoso, porque nos está dando entonces muestra de que la creatividad no solamente es que combines colores, o no solamente es que te vistas con ropa, no sé, exclusiva porque no es común a lo demás. No, la creatividad realmente viene de un nivel superior de pensamiento, un nivel profundo de conciencia de lo que hay alrededor de ti, de con quienes compartes. Es realmente un estado de sensibilidad mucho mayor al que normalmente solemos manejarnos. Por ejemplo, no estás en el tráfico constantemente y estás pensando en cosas innovadoras. Lo común es quejarte, lo común es estar como, ay, otra vez, ay, esto. Y entonces hasta el mismo pensamiento se vuelve una rutina. Precisamente la creatividad lo que te pide es que si estás, por ejemplo, en un embotellamiento, bueno, comienza a trabajar tu capacidad mental para enfocarte en otra cosa, en crear. Y puedes a lo mejor, si tienes un disco que te encanta, ponerte a cantar mientras estás en el embotellamiento, llamarle por teléfono a una persona que amas. O sea, son como diferentes cosas que te permite pensar fuera de una rutina común. Por ejemplo, la espontaneidad se le presenta a los seres humanos a través de la percepción de la vida íntima. Se siente una energía dispuesta a movilizar sus energías intelectuales, emocionales y físicas
para entrar en una adecuada, es decir, en una adecuada realidad, para inventar, para innovar, para crear respuestas adecuadas a la situación. Por ejemplo, yo me atrevería a decirte que una manera de cómo ir ganando también autocontrol es que tú seas un ser creativo, que te permitas tener esa creatividad, porque a lo mejor antes te enojabas por X o Y situación y cada vez que sucede así te enojas, ¿no? Y te molestas y reaccionas de la misma manera. En cambio, si tú te permites ser creativo, también te puedes ayudar a ti mismo a tener un manejo emocional diferente. Si quizás lo común era reaccionar de una determinada manera, pues tu mente creativa te permita desarrollar otro tipo de reacciones. Pero sabes que esto es totalmente algo que depende de ti. Es completa y totalmente personal, el desarrollar la espontaneidad y la creatividad. Habrá personas que a lo mejor te den opciones, habrá personas que a lo mejor te digan, mira, puedes hacerlo de esta manera, pero al final quien toma la decisión eres tú. Y la espontaneidad precisamente te ubica en un espacio del aquí y el ahora. No sé, en algún momento a lo mejor, por ejemplo, has ido a ver los payasitos en el centro, ¿no? Hay diferentes payasitos, porque ahorita también ya está un boom de payasitos en la calle, ¿no? Payasitos o clowns callejeros o demás. Y precisamente si en algún momento te detienes a observar y a escuchar, ellos tienen como un sketch o tienen ya como toda una estructura que requieren seguir. Pero llega un punto donde también se permiten conectarse con las personas que hay alrededor. A veces hay más niños, a veces hay más personas de tercera edad viéndolos, a veces hay hasta mascotas, y es lo que se permiten, es precisamente jugar con esta espontaneidad. A lo mejor el chiste que iban a lanzar lo detienen, y precisamente va pasando un perro y hacen el chiste sobre ese perro, ¿no? Realmente es como bien hermoso cuando te permites comenzar a trabajar tu espontaneidad, porque te conectas al espacio realmente donde estás. Hay un maestro que sabiamente nos comentaba, ¿no? Nos compartía en una clase, donde decía que tu cuerpo o tú estás donde está tu mente. Entonces una de las cosas es que a veces estamos en un lugar y nuestro pensamiento creativo lo apagamos en la medida en que no nos conectamos realmente en el espacio donde estamos. Por ejemplo, yo puedo estar ahorita aquí en cabina platicando contigo y estar pensando en los frijoles que no dejé puestos en la estufa, o puedo estar pensando en que no he ido por mi sobrino a tal lugar, o puedo estar pensando, entonces realmente mi mente está desenfocada. Ahí no va a haber pensamiento creativo, porque estás completamente dividido. Cuando tú realmente comienzas a trabajar tu creatividad, es cuando te das cuenta que te vuelves mucho más enfocado, que de un punto puedes sacar infinidad de imágenes, porque estás tan enfocado y tu capacidad de concentración es mayor, que entonces lo que pasa es que empiezas a crear soluciones, a crear pensamientos a favor de ese espacio que estás observando. Muchos de los pintores, por ejemplo, técnicas de movimiento o de lenguaje corporal o de expresión corporal, te ayudan a desarrollar este pensamiento creativo, porque te sacan completamente de una línea cómoda. Por ejemplo, en teatro hay técnicas que te permiten trabajar con objetos, ¿no? Entonces, por ejemplo, te dan una silla y en esa silla tú la haces tu casa, o esa silla la conviertes en tu mamá, o esa silla tiene como diferente significado para lo común. ¿Y qué pasa? Entonces te entrenan a pensar creativamente, a tener un pensamiento fuera de lo común. Sobre esto, me gustaría platicarte entonces con respecto a que la espontaneidad es algo interno que estimula la creación de una realidad. A veces el contar chistes, por ejemplo, las personas que se dedican a contar chistes, su chiste pues ya se lo saben y ya está estructurado y lo cuentan. Pero si no están conectados con la gente que está ahí escuchando, a veces el mismo chiste puede pasar así como cualquier cosa. Entonces lo que sucede es que ellos también son maestros para trabajar la espontaneidad, para trabajar ese pensamiento creativo. Eso tarde o temprano es un entrenamiento también, es un entrenamiento mental, pero tarde o temprano te lleva a tener relaciones más auténticas, a tú sentirte bien también contigo mismo. Ahorita te voy a ir dando algunas ventajas precisamente de tener el pensamiento creativo. Pero por ahorita te diría, por ejemplo, que de una de las líneas donde tomé toda esta información, bueno, que fui construyendo como en diferentes artículos y demás, tiene que ver con el psicodrama. Y el psicodrama, pues no es más que una manera de representar situaciones que te permitan a ti ser observador de ti mismo. El pensamiento creativo y la espontaneidad vienen
de una capacidad de juicio y de análisis personal, de una autoobservación constante y además de una conexión sensible con los demás, con los que te rodean. En el caso, por ejemplo, yo te platicaba de mis abuelos. Mis abuelos en algún momento compartieron con muchas personas y me di cuenta de ello. ¿Por qué? Porque tenían un sentido bueno del humor, porque a lo mejor les era grato compartir con personas. Pero sabes que todo esto no se lograría si no tuvieras una disposición mental a disfrutar, una disposición mental a poder servir a los demás, porque la creatividad, el pensamiento creativo te lleva también a generar maneras de cómo acercarte a los demás, de cómo salir de situaciones. Mis abuelos en algún momento dado tenían tantas expectativas sobre las personas con respecto a cómo compartir con ellos, cómo dar, cómo multiplicar lo que tenían. Y al final tiene que ver con pensamiento creativo. Fíjate que en educación básica, en los programas de educación básica, se estimula mucho en el niño, ¿no?, el pensamiento creativo. Pero sabes que al final también el niño es el más creativo, naturalmente hablando. Quienes perdemos esa capacidad creativa, más bien posteriormente somos los adultos. Entonces aquí lo que requerimos saber es que ya fuimos niños, ya tuvimos un pensamiento creativo, natural o innato. Por lo tanto requeriríamos simplemente mantenerlo, seguirlo entrenando y sobre todo además compartirlo, porque solamente en sociedad, o sea, en un momento de ámbito social que te exige interactuar, es cuando puedes entrenar tu pensamiento creativo y sobre todo tu espontaneidad. Pensar, bueno, a ver, si esta señorita, esta licenciada me está hablando en este podcast de que hay que desarrollar un pensamiento creativo y de permitirte también que surja esa espontaneidad, bueno, yo te puedo platicar de ventajas que precisamente tiene que ver en la práctica de un pensamiento creativo y de espontaneidad, de un valor de espontaneidad en tu vida. Son varias, así es que yo te sugiero, que vayas por una libretita y que las vayas anotando, porque de verdad que son temas que a veces no les damos la importancia y a veces las cosas más hermosas, el disfrute de las cosas tiene que ver con una capacidad de ser espontáneo. Fíjate, una de las cosas es, ojo, oído bien parado, desarrollar la facultad de ser creadores de actitudes y modificar e influir en nuestro entorno. Otra de las ventajas es el desarrollo del valor de la autenticidad. Otra de las ventajas de practicar la creatividad y la espontaneidad es sentir la libertad de crear soluciones en situaciones y percibir tu participación conforme al rol que juegas. Por ejemplo, si estás ante una discusión con un familiar, bueno, tu pensamiento creativo te llevaría a encontrar salidas que en lugar de que se genere más conflicto, puedas generar soluciones. Pero a lo mejor hay cosas que dependan de ti y hay cosas que requieras dejarle también para que solucione la persona que tienes enfrente. Otra de las ventajas es que puedes disfrutar de una conversación interpersonal con mayores aportes, tanto del que habla como del que escucha. Bueno, a mí en lo personal me encanta estar compartiendo una plática y demás, pero hay veces que hasta la misma plática puede tornarse monótona. Puede ser como, sí, y respondo, y ahora tú hablas, y respondo. No, a veces la parte espontánea te lleva a crear y crear y crear. A veces grandes proyectos han salido de una mínima plática, pero que se permitieron en algún momento tener el pensamiento creativo y espontaneidad. Entonces te invito a que lo hagas hoy. Si hoy vas a ver a alguien, disfruta ese espacio, no le temas al ridículo, no le resta la importancia a la timidez y permítete realmente expresar
esa parte creativa y espontánea que además todos tenemos, es un valor que todos realmente tenemos y es un gran poder que todos podemos explotar. Otra de las ventajas es que te puedes permitir liberar tu mundo interno y tu riqueza de ideas. ¿Verdad? Para todos aquellos que dicen, no, es que cuando yo opino como que no tengo tantas ideas. No, eso solamente es una idea tuya que está limitando tu pensamiento creativo totalmente. Así es que, fuera ese tipo de frases de tu vida y comienza el día de hoy a compartir lo poquito o mucho que vayas descubriendo de ti. Otra de las ventajas es que genera alegría en tu vida. ¿Qué preferirías, estar de mal humor todo el día o realmente comenzar y tener herramientas para construir tu alegría? Yo honestamente prefiero la segunda opción. Aunque la primera también lo he hecho, pero no me encanta y no es tan grato para mí. Pero la segunda opción, el construir tu alegría y tener herramientas para poderlo disfrutar, no hombre, qué gran valor, qué gran, ahora sí que riqueza puedes tener en tus manos. Otra de las ventajas es que creas confianza interpersonal en un ambiente, ya sea laboral, ya sea familiar, ya sea social, te permite realmente crear un espacio de confianza. Y recuerda que la confianza es la base para cualquier tipo de relación interpersonal, sea con la vecina, sea con la persona de la tiendita, sea con tu compañero de trabajo, sea con tus alumnos, sea con quien tú quieras nombrar. La confianza es la base. Entonces realmente la espontaneidad y el pensamiento creativo te ayudan a que se pueda abrir ese espacio de confianza. Y como te lo comentaba hace rato, otra de las ventajas es que te permite ayudarte a ti mismo a enfocar tu mente y tu sentir a una amplia gama de posibilidades para realizar un bien para ti y los demás. Desarrolla también tu mayor habilidad mental para crear tantos objetivos materiales como productos intelectuales. Te ayuda a crear un mayor sentido a tus palabras y tu lenguaje cada vez que aportas opiniones. Te ayuda a restar valor al error y arriesgarte a generar y mostrar cosas innovadoras. También otra ventaja es que desarrollas un carácter flexible y más asertivo. Otra de las ventajas es que fomentas el buen humor y tu desarrollo de la imaginación. Otra ventaja, te dije que eran muchas, así es que espero que lo puedas volver a escuchar y que tú también compruebes cada una de estas ventajas, a la vez de que tú te permites desarrollar un pensamiento creativo y espontáneo. También otra ventaja es que disminuyes la inseguridad personal. ¿A poco no te gustaría sentirte seguro a donde vas? O al menos tener la base de que te sientas bien. No con la desconfianza, no con, ay, ¿qué puede pasar? Ay, ¿quién soy? Ay, no valgo. No, al contrario. El pensamiento creativo y la espontaneidad te ayudan a darte cuenta de que tú puedes aportar algo. Y por lo tanto tu seguridad incrementa, porque confías en que hay algo que puedes dar. Otra de las ventajas es también que tu pensamiento se enfoca y, por lo tanto, tu tiempo libre o tus tiempos los puedes realizar en actividades significativas, algo que realmente te sea de utilidad, que disfrutes, que te haga crecer. Y otra de las cosas es que te da mayor capacidad de socialización. Imagínate todo esto en tu vida. No sé qué tan útil pueda ser para ti, pero creo que una de las cosas importantes es que te permitas, a partir del día de hoy, la fuente creativa es ilimitada. Por lo tanto, te invito a que tú puedas también ver toda esa riqueza que hay dentro de ti, que ha puesto así mi mano derecha y mi mano izquierda, a que tú tienes esa energía creadora. Solamente es cuestión de que permitas que fluya y que permitas también que salga por esos momentos, por esos flashazos que es la espontaneidad. Y para que respiremos un momento y te dejo reflexionando un poquito de esto, nos vamos a ir con el siguiente breve corte para que podamos regresar e ir cerrando este programa. ¿Te late? Bueno, entonces ahorita regresamos. En 1000% Radio estamos festejando 6 años y queremos compartir contigo esta felicidad. Escúchanos las 24 horas del día en 1000% Radio, vibrando contigo.
Estamos en tu casa, en tu auto, en tu oficina. ¡Ah, qué buena medicina! No. Perdón. Escúchanos con la aplicación gratuita para dispositivos Android. 1000% Radio, más cerca de ti. Fíjate que yo te he venido platicando de la espontaneidad, te he dicho, bueno, por qué surgió este podcast y demás, pero también quisiera compartirte algunas maneras en cómo puedes comenzar a desarrollar tanto tu espontaneidad como tu creatividad. Quizás puedan ser de utilidad o puedan ser de interés para ti. Y antes de eso, te voy a pedir que también lo vayas anotando, porque estos podcasts precisamente es para que tú los lleves a la práctica y puedas ir comprobando cosas que sí te estén funcionando y a lo mejor cosas que no son necesarias para ti. Pero bueno, vamos a regalarnos un tiempo y entonces vamos a ir viendo algunas maneras para desarrollar ambos ingredientes. Número 1. Darte un tiempo para estar contigo mismo. A veces, como te decía, por la rutina, a veces por falta de tiempo, entre comillas, porque la falta de tiempo solo es organización y desenfoque de lo que queremos realmente. Pero aprender a estar contigo un espacio, ahí también puedes desarrollar el pensamiento creativo. Número 2. Aprende a disfrutar las actividades que realizas y ser quien eres. A veces es triste, pero si nos damos cuenta, a veces las personas nos conocen más que nosotros mismos. ¿Nunca te ha pasado como, no, pero si tú eres así? No, hombre, pero si tú eres así y así, así. Y de repente dice uno, ¿a poco sí soy así? Y sí, cuando te empiezas a ver realmente a ti mismo y te tomas un tiempo para estar contigo mismo, pues te das cuenta de los recursos que sí tienes. Y bueno, número 3. Pierde el miedo al ridículo. Eso es algo que yo creo que todos los seres humanos lo tenemos. Pues porque también somos parte de una cultura de cosas que sí, cosas que no se deben hacer. Pero en muchas ocasiones el reírte de ti mismo, el aprender a reírte de ti mismo, también te da una capacidad mental para que la espontaneidad fluya. Número 4. Conoce tus rutinas diarias y agrega o modifica algunas actividades. A lo mejor si siempre pasabas por un mismo camino, hoy dale un poquito más la vuelta por el otro. O si siempre te ibas en coche todos los días a todas horas, a lo mejor hoy puedas irte en bici, tomar un taxi, irte con un amigo o amiga. Número 5. Practica un arte que te permita expresar aspectos internos. Por ejemplo, tocar un instrumento, pintar, actuar, escribir. Son algunas de las bases artísticas, de las carreras artísticas y a la vez también oficios, porque hay de todo. El arte realmente está lleno como de mucha práctica. Pero puedes comenzar a desarrollar algún tipo, a veces hasta bordar, tejer, ¿qué más? Por ejemplo, ahora también está mucho la cultura de crear arreglos florales y es como toda una cultura de conocer las flores y combinaciones y los colores. Todo eso te ayuda a desarrollar también un pensamiento creativo y sobre todo espontáneo. El número 6 dice que guarda un buen concepto de ti mismo. Esto es básico, Si tú tienes malas opiniones de ti en muchos aspectos de tu vida, poco va a poder fluir el pensamiento creativo. Porque realmente a veces terminamos pensando que somos buenos para nada. Y ahí está muy triste el asunto, porque entonces estamos completamente limitando nuestro pensamiento creativo y es imposible quizás ver soluciones en los lugares. Entonces es importante en el punto número 6 que guardes un buen concepto de ti mismo, ya que te sentirás motivado. La motivación es base también. Nos vamos con el punto número 7. Y el punto número 7 viene con el permitirte tener apertura mediante la convivencia con diferentes personas.
Y yo le agregaría también con diferentes edades. A veces el platicar en un día con un niño y a veces después platicar con un adulto mayor, te das cuenta de la concepción amplia de la vida. Es importante también porque aprender a sentirte o a estar con personas de diferentes edades o de diferentes ámbitos también te estimula a ti la espontaneidad y la creatividad. Nos vamos ahora con el punto número 8 y tiene que ver con mantenerte dispuesto a escuchar. Ojo, aquí es bien importante. Mantenerte dispuesto a escuchar y hacer aportaciones en una plática con amistades o familia. A veces si eres de las personas que casi no aportan o como que se quedan más calladitos o calladitas y pareciera que no están presentes, al contrario, esta vez hazte presente. No te estoy diciendo que de la noche a la mañana te hagas el centro de atención, pero sí practica un poquito el hecho de poder aportar, poder crear, porque ahí está el pensamiento creativo. Tiene que ver con crear. Otro de los puntos, nos vamos con el siguiente, que es que si surge en ti alegría ante alguna situación, compártela. A veces vivimos cosas y nos las quedamos así calladitas, ¿no? Así de... y no decimos nada. Cuando tú compartes tu alegría, no inventes. Realmente, si uno estaba alegre, ahora son 2 alegres. Y ahora después son 3 alegres. Multiplica tu alegría en momentos pequeños o en momentos grandes. Compártela. Siguiente punto es, enfoca tu tiempo a realizar actividades que disfrutes y te gusten. Eso también te da un pensamiento creativo y un grado de espontaneidad inmenso. Haz cosas que disfrutes hacer. Siguiente punto es que practiquemos el valor de la paciencia en cada aspecto de tu vida. En el momento en que tú te das tiempo para estar contigo mismo, y bueno, desde mi creencia también te puedo compartir así, el tiempo que puedo trabajar con Dios o estar con Dios, ahí son momentos de silencio donde también vienen a ti muchas soluciones a muchas situaciones. Tu creatividad está ahí en marcha, está operando, entonces regálate tiempos para estar contigo mismo y paciencia para poder tratarte también y tratar a los demás. Siguiente punto es la práctica en estar imaginando. Fíjate, esto es bien bonito. Hay unos ejercicios de teatro del cuerpo, me acuerdo hace muchos años que nos ponían, que es crear imágenes. Tú estás en un diálogo con una persona y mientras está platicando algo, crear imágenes de eso que te están platicando. Por ejemplo, si te están diciendo que fueron un fin de semana al campo y el campo estaba verde y había 10 árboles y había esto, trabaja tu mente para ir imaginando todo aquello que te van platicando. Es un ejercicio buenísimo para poder estimular la creatividad y también la imaginación. Y otro de los puntos también es, aprende a percibir las cosas agradables de las situaciones. No te enfoques en lo desagradable, porque lo más seguro es que termines asqueado, aburrido, fastidiado, molesto, indiferente. Entonces no, enfoca realmente tu pensamiento a comenzar a ver las cosas agradables aún en lo que pareciera más desagradable del mundo. Aún en una discusión, aún en una pérdida de un ser querido, aún en una reunión de trabajo, que a veces pueden ser como un poco aburridas. Bueno, ahí enfoca tu pensamiento creativo, ¿cómo? A través de ver las cosas agradables. Y el siguiente punto sería, guarda un buen concepto de las personas. Así como tú lo puedes tener de ti mismo, así también vas a comenzar a tener un buen concepto de los demás. Entonces pon en práctica en tu mente el crear diversas maneras para realizar una sola cosa o actividad. Eso es también importante. A lo mejor traes desde la descendencia de tus abuelos, de tu mamá, que ante una circunstancia uno tiene que reaccionar de una determinada manera y no hay más y se acabó. Pues no, tienes la libertad completamente de también elegir qué soluciones poner ante situaciones y eso tiene que ver con el pensamiento creativo. Y otra de las cosas es que aprendas a escuchar opiniones de maneras de solucionar de otros. A lo mejor una persona te puede decir, mira, yo lo hice así. Persona 2 te puede decir, yo lo hice así. Persona 3 te puede decir, yo lo hice así. Entonces lo que tú, digamos que el grado de responsabilidad que tienes ante 3 maneras de hacer las cosas, es que tú eliges ya sea crear una cuarta o elegir cualquiera de ellas. También ahí estimulas el pensamiento creativo. Y bueno, casi que por último, también fomenta emociones de alegría, gratitud y amor en ti mismo.
o a ti mismo y compártelo con los demás. En la medida en que tú compartes tu pensamiento creativo y tu espontaneidad, también te das a la tarea de poder también estimular o invitar, lanzar invitaciones para que los demás también trabajen su pensamiento creativo. Entonces realmente de verdad vas a ir comprobando el nivel de disfrute, de goce, que en algún momento dado a lo mejor antes no la podías experimentar. Pero el día de hoy que sabes que hay 2 ingredientes muy, muy indispensables para una receta de la vida o para una receta de tu alma, pues entonces ya no queda quizás otra cosa más que compartir, más que ponerlo en práctica y regalarte un tiempo también para poderlo crear, para poderlo compartir, para poderlo fomentar, para poderlo generar dentro de ti. Recuerda que son 2 cosas que no se ven a simple vista, pero se comprueban en la medida en que tú comienzas a ver tus acciones, tu conducta, comienzas a sentirte mucho mejor. Recuerda, ser espontáneo y ser creativo son 2 recetas para tu alma. Entonces, llegamos al final de este podcast. Te sugiero que lo escuches 1, 2 veces. Quizás es mucha la información, pero hablar de creatividad es demasiado, es hablar casi que de todo el mundo, de todo lo que sucede, de todo lo que nos pasa. Entonces te sugiero que nos puedas escuchar no solo 1, sino 2 veces. Si fue de tu interés y de tu agrado, comparte este podcast, porque nos conviene a nosotros vernos felices, nos conviene a nosotros vernos y sentirnos bien, nos conviene también estar con herramientas que nos permitan mejorar nuestros aspectos de la vida y sobre todo, te agradecería muchísimo que no solo este podcast, sino quizás cosas que sean como de crecimiento para otros, lo compartas, porque así hacemos cadenas de favores y cadenas también de crecimiento para todos. Solo basta un segundo para amar lo que somos y queremos con el corazón. Mi nombre es Sol y te invitamos a que nos visites en las redes sociales, que puede ser en @RadioPlayer1000, en Facebook, visítanos en la página de Radio Player 1000 y también visítanos en nuestra página de Facebook de Mirada y Voz en Movimiento, donde estamos constantemente subiendo pensamientos que puedan también construir tu día, que puedan ser como una pequeña ingrediente también para poder construir tu día. Escúchanos, somos muchos compañeros que estamos alrededor de estos programas en 1000% Radio y de verdad los hacemos para ti. Recuerda que estamos al servicio tuyo y si nos invitas a ir a grabar a otros lugares, también se puede hacer, solo es cuestión de gestionar y poder entonces encontrar el tiempo justo para poder estar junto a ti y quizás hasta nos acompañes a transmitir. Te mando un abrazo enorme, mi nombre es Sol Santiago y te dejo con un ratito de música para que tomes un respiro y continúes tu día. Adiós. Voz en Movimiento es un espacio donde puedes escribir la mejor versión de ti, creado a través de música, poesía y reportajes de cómo los seres humanos nos reconstruimos a nosotros mismos cada día. Escucha un nuevo podcast cada miércoles con la licenciada Sol Camille Santiago Añorbe y redescubre un poco más de ti a través de 1000% Radio Player, vibrando contigo.
En 1000% Radio estamos festejando 6 años y queremos compartir contigo esta felicidad. Escúchanos las 24 horas del día en 1000% Radio, vibrando contigo. Estamos en tu casa, en tu auto, en tu oficina. ¡Ah, qué buena medicina! No. Perdón. Escúchanos con la aplicación gratuita para dispositivos Android. 1000% Radio, más cerca de ti. Way up high.